con similares características y, por lo tanto, con un interés importante para todos. Todos los que estamos metidos en este mundillo o nos gusta lo que son temas de arte, de piedras, de gemología, de todo lo que se ha hablado aquí. Por ello, y tratándose de que es la última conferencia, sí me gustaría repasar, aunque sea brevemente, para no quitar demasiado tiempo a la ponente de hoy, sobre las conferencias que hasta ahora se han impartido aquí. Creo que han sido todas interesantísimas, con bastante éxito, dado que los ponentes, además, todos tienen una categoría profesional y unos conocimientos en sus temas verdaderamente extraordinarios. Hablamos así, el último día, de la introducción a la valoración numismática, que se aparta un poco de lo que es la gemología pura, pero, como digo, hemos variado los temas que están todos relacionados de alguna manera con la gemología, con la tasación, con los metales preciosos y, por lo tanto, representan también un interés añadido. La doctora Ana Vico nos habló de la valoración numismática en una extensa conferencia. Ella, aparte de conocer el tema muy bien como profesional, licenciada en Historia, etcétera, es también parte de un tema comercial, puesto que tiene una casa de subastas en la familia y, por lo tanto, es la más indicada para conocer estos temas. Hablaba también el doctor Zapatero de farmacéutico, por cierto, gemólogo desde hace mucho tiempo, y ha sido profesor en el Instituto Gemológico, de vidrios que son los parientes pobres de la gemología. Nos hablaba de los vidrios naturales, de la obsidiana, tectitas, en fin, había también una gama importantísima de este tipo de parientes pobres, como él lo llama, de la gemología, que resultó extraordinariamente de interés para todos. En otro sentido, nos hablaba de una conferencia magnífica doña Margarita Pérez Grande, de prendidos, airones y diademas en la joyería de Europa Occidental. De esto nos hablaba últimamente el martes 8 de mayo, porque anteriormente nos habló en una primera parte de estos mismos temas, puesto que la temática es impresionantemente grande y era una experta, es una experta, de hecho, que hemos convocado para el próximo año, que vuelva otra vez, porque es una conferencia que merece la pena oír, como todas, pero esta especialmente por su tema artístico, por así decir, de esa joyería de la Europa antigua. De joyas y piedras mágicas en el Antiguo Egipto nos hablaba doña Teresa Bezman, una experta también en egiptología, y que resultó una conferencia francamente fascinante, por lo que lleva de exotismo el tema de la egiptología y, sobre todo, estando relacionada con el tema de las piedras y las joyas. En otro orden de cosas, nos hablaba don Luis Fuello de una visita a las minas de esmeraldas de Muzo, en el que se ve la realidad de los mineros, la extracción de estas piedras que luego resultan tan bellas en las joyerías, pero que no están exentas de esfuerzo y trabajo al rescatarlas de la tierra. El lujo asiático entre el barroco y el islam, la joyería mogol, que era un tema verdaderamente también muy extraño, por así decir, dentro de lo que es la joyería normal, y sin embargo es un tema apasionante que sobre el que nos versaba don Miguel Hermoso Cuesta. Y para terminar, pequeños tesoros, grandes hallazgos, estudiando la joyería faraónica, doña Laura Di Nobile Carlucci nos ilustraba también sobre estos temas de Egipto en otro sentido y con otro contenido del que nos relataba más tarde doña Teresa Bezman. Estas son algunas de las conferencias que hemos dado y que se lo relato porque el que no haya venido puede servirle un poco de aliciente y acicate para saber que el próximo año tenemos previstas ciclos de este tipo y posiblemente siempre intentamos mejorar, tanto en calidad, en profundidad de temas y en variedad de los mismos. Sin alargarme más, para no quitar tiempo a lo que realmente nos importa, les diré que el tablero de piedras duras de don Rodrigo Calderón, del Museo Nacional del Prado, es la conferencia que nos va a dar hoy doña Mercedes Simal López, que, aparte de licenciada en Geografía e Historia, en la especialidad de Historia del Arte, tiene infinidad de publicaciones. Actualmente está concluyendo una tesis doctoral en el Palacio del Buen Retiro y sus colecciones sobre los reinados de Felipe V y Fernando VI, de Villa de Placer a residencia oficial del monarca.
Esto me parece que es ya significativo de lo que sabe de todos estos temas y con los que creo que nos va a apasionar. Aparte de eso, es vocal de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Artes Decorativas y del Prado, con lo cual, sin ir más allá, para poder aprovechar el tiempo, si nos queda tiempo al final, podremos tener un turno de preguntas y si no, pues les agradezco mucho su asistencia, no solamente hoy, sino sobre todo en los días que han estado presentes y a aquellos que nos están viendo a través del Ustream, decirles que no desistan de ello, que nos sigan viendo, que las conferencias se pueden ver en diferido porque están colgadas en la red. Muchas gracias. Cuando quieras. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a todos los asistentes y en especial a Enrique Marcos por su amable invitación para venir a participar en este ciclo de conferencias del que hoy tenemos la última sesión. Yo les voy a hablar de una pieza espléndida, codiciada en la Edad Moderna, como es el tablero de piedras duras de Rodrigo Calderón, que se conserva en el Museo del Prado y que es un ejemplo excelente para hacer una revisión y contextualizar cuál era la función, el uso y el valor de este tipo de piezas, como les digo, tan codiciadas y tan valoradas en la Edad Moderna en toda Europa. El empleo de la policromía lítica en la antigüedad, es decir, la decoración con piedras de colores, se remonta a la época alejandrina, en los siglos III y II a.C., pero alcanzó su auge en el mundo romano. Durante la época de Augusto es cuando surge la técnica. ¿Mejor así? Como les decía, durante la época de Augusto es cuando surge la técnica de la taracea, es decir, de yuxtaponer fragmentos irregulares de piedras polícromas en vez de usar teselas para la decoración de pavimentos y de muros, creando en ocasiones motivos geométricos o también escenas figurativas o decorativas de distinto tipo. Esta tradición, que como les digo, llegó a alcanzar ejemplos espléndidos como en estos detalles de la Basílica de Giulio Basso, de la primera mitad del siglo IV después de Cristo, se mantuvo durante la Edad Media en otro tipo de decoraciones realizadas por la familia Cosmati. Esta familia dio nombre a todos los artesanos especializados en la creación de este tipo de pavimentos, como pueden ver donde se yuxtaponen mármoles y pórfidos tan característicos, y serían los responsables del mantenimiento de las basílicas paleocristianas. Como les digo, durante la Edad Media el conocimiento de la técnica del trabajo de este tipo de materiales se mantuvo gracias a estos artesanos, y en el Renacimiento se recuperó no solamente para la decoración de capillas, como pueden ver aquí con espléndidos paneles de mármol, sino que también se empezó a utilizar para la decoración de muebles. Hasta el Renacimiento nunca jamás los mármoles se habían aplicado al mobiliario, pero a partir de esta época sí se va a hacer, y se va a hacer en Roma. ¿Por qué? Porque Roma era una gran cantera al aire libre, era un depósito secular de mármoles espléndidos, de materiales que estaban extinguidos y únicamente se podían conseguir en esos lugares que se estaban excavando. Pensemos en el Foro, pensemos en las villas de los alrededores de Roma, pensemos que de las termas de Caracalla, de sus muros, se arrancan los mármoles para decorar paredes, y con esos mármoles es con los que se van a decorar las iglesias, los palacios de esa Roma espléndida del Renacimiento. Sabemos que a la ciudad todos los principales soberanos europeos, reyes, duques, grandes señores, mandaron a sus artesanos a comprar este tipo de materiales para construir este tipo de mesas, sobre todo. Las principales piezas de mobiliario eran mesas. Aquí les muestro el retrato de un dogo junto a su familia. Es un cuadro que no sabemos dónde está, por eso la foto es tan mala, les pido disculpas, pero que si se fijan en la imagen del retrato, el tablero que aparece en el retrato es muy similar a este tablero que se conserva en una colección particular. Estos tableros tienen un uso de aparato, de lujo, es decir, son piezas de lujo que se colocan en las estancias más representativas de los palacios por su valor, es decir, el acceso a este tipo de materiales estaba muy restringido. Pensemos que, por ejemplo, la dinastía de los Farnesio
cuando evidentemente el Papa es un farnesio, podía excavar en las termas de Caracalla. Por eso decoran sus palacios, como veremos después, no solo con esculturas espléndidas como el Hércules farnesio, el toro farnesio, sino también con materiales espléndidos porque tenían acceso a ellos, pero no todo el mundo tenía acceso a esos materiales. Como les digo, estos tableros son piezas de lujo, son las piezas más codiciadas como regalo diplomático. Sabemos que Felipe II tenía al menos unas 6 y que fueron regalos de grandes señores que querían conseguir a cambio territorios o acuerdos diplomáticos que de ninguna otra manera iba a ser posible. Estas piezas, como les digo, se colocan en las principales estancias donde tienen lugar las recepciones para ser admiradas y son tan valiosas que cuando esa estancia no se usa, no tiene lugar una ceremonia, se cubren con un revestimiento de cuero que imita con colores la decoración del tablero para que en todo momento se sepa lo que hay debajo. Perdón. Y además, bueno, en este caso les muestro el altar mayor de la Basílica de la Consolata en Turín, otro ejemplo de cómo estas piezas eran tan valiosas y de hecho el tablero de piedras duras en este caso se ha presentado como frontal de altar y a veces, insisto, como eran objetos áulicos de aparato, de representación, aquí les muestro la mesa farnesio que después veremos con más detalle. En las patas de la mesa solían colocarse los escudos heráldicos de la familia que lo había encargado o que era la propietaria. Aquí tenemos otro ejemplo de los distintos tipos. Este es un dibujo de un diseño de una mesa poligonal, varios ejemplos de cómo podían ser las patas, pero aquí les muestro el motivo final que se eligió. Antes de pasar a analizar la mesa de don Rodrigo Calderón que se conserva en el Prado, vamos a hacer un breve recorrido sobre este tipo de producciones. Como les digo, estas producciones nacen en Roma, en el siglo XVI, por una cuestión práctica, y es donde están los materiales y también están los artífices. Gracias a todos los encargos que se están haciendo para decorar las principales capillas de las iglesias de la ciudad, hay una mano de obra cualificada, excelente, que sabe trabajar estos materiales valiosos. Y gracias a todas las villas y a los restos romanos que alberga la ciudad, están disponibles los materiales. Como les decía antes, sabemos que a Roma los principales señores europeos mandan a sus artesanos para comprar materiales y para aprender. Sabemos que, por ejemplo, los grandes duques de Toscana, los Medici, mandaron a Giorgio Vasari a Roma para aprender, y hay cartas que dice que Giorgio Vasari está visitando los talleres, está viendo cómo se trabaja, pero no conocemos piezas. Sabemos que las primeras piezas documentadas estaban en la Villa Giulia, por eso les muestro esta imagen, la villa del Papa Julio III, que sabemos que allí había varios tableros de piedras duras hacia 1555, pero no sabemos cómo eran. Sabemos que entre 1550 y 1590 es el gran momento de esplendor de las manufacturas romanas. Son unas manufacturas que se van a caracterizar por el uso de mármoles y alabastros, lo que se conoce como pietre tenere, es decir, de una dureza de época, en la escala de Mons tienen una dureza entre 3 y 4, es decir, son fáciles de trabajar. Son tableros enmarcados por grandes frisos decorados con formas geométricas, con motivos de pelta, que luego veremos. La pelta es, vamos a ver, es esta forma que recuerda a los escudos de la antigüedad, que se va a repetir siempre. Como les digo, grandes formas geométricas, motivos de pelta, y a veces pueden aparecer motivos heráldicos. Este es un detalle de la mesa farnesio, y aquí tenemos, como no, la flor de lis que identifica a la familia, y los distintos motivos decorativos van a estar separados por perfiles blancos. Estas son las grandes características de los tableros romanos. ¿Frente a qué? Pues frente a lo que luego serán los talleres florentinos. A partir del siglo XVII, Florencia asume la hegemonía en este tipo de producciones. En 1588 los grandes duques de Toscana habían puesto a funcionar el opificio delle pietre dure, que todavía hoy funciona. Si ustedes quieren encargar una mesa de piedras duras, los tienen que ir, elegir el modelo y ya abonar la cifra correspondiente y se la mandan. Y en Florencia, como les decía, frente a le pietre tenere, es decir, los mármoles y alabastros, aquí les he puesto algunos ejemplos de lo que vamos a ver, con una dureza entre 3 y 4, la ley de Mons, saben que el material más
de menor dureza es el talco, el de mayor dureza es el diamante. En Florencia van a tener una mayor predilección por el uso de piedras duras, lapislázuli, calcedonia, ágata. Como les digo, sabemos que desde 1555 se están produciendo en Roma tableros de piedras duras, no sabemos cómo son, pero hacia 1570 ya están definidas las características de estos talleres gracias a la obra más espléndida de todas las que se produjeron en Roma, que fue la Mesa Farnesio. Aquí les muestro una vista general, aquí les muestro una vista de la parte de la mitad. Vemos todas esas características, grandes fragmentos dificilísimos de conseguir de estas dimensiones, de mármoles y alabastros. Aquí tenemos un bianco y nero antico, esos motivos de pelta, esos motivos heráldicos. Y sobre ese gran ejemplo, esas características de la Mesa Farnesio, tenemos otros ejemplos que tenemos que datar únicamente a través de las comparaciones estilísticas, porque en Roma, por desgracia, tenemos muy pocos datos de los artistas que hacían este tipo de piezas. Podemos intuir que estaban diseñadas por arquitectos, posiblemente por eso, ese gusto por los grandes motivos geométricos muy sencillos. Se piensa que la Mesa Farnesio fue un diseño de Vignola. Sabemos que trabajaban en la zona del Foro Romano, que la mayoría eran extranjeros. Uno de los más famosos se hacía llamar el Franciosino, pero frente a lo que sucederá en Florencia, donde se ha conservado prácticamente toda la documentación de los encargos, es decir, en Florencia sabemos quién encargaba, cuándo, cuánto costaba, y a veces tenemos hasta los dibujos. En Roma esto no es así, la mayoría de los artistas son anónimos y la datación de las piezas se hacen comparándolas entre sí, comparándolas con las distintas capillas que se estaban decorando en esta época. Los ejemplos que nos han llegado, algunos están en España. Aquí les muestro un tablero espléndido que se conserva en el Museo Nacional de Artes Decorativas y que está en esa época de esplendor entre 1565 y 1590. De nuevo, una gran lastra, en este caso es alabastro a tartaruga, alabastro a pecorelle. En italiano pecora significa oveja, y estas manchas del alabastro les recordaban los vellones de la oveja. Los nombres que yo les estoy dando son los nombres que se usaban en el Renacimiento. Yo no voy a entrar en los nombres técnicos, para eso tienen ustedes especialistas en la asociación. Vamos a llamar a las cosas como las llamaban en el Renacimiento, y siempre los nombres aluden a lo que recuerdan o bien al lugar donde se han encontrado. Otro ejemplo espléndido de estas producciones romanas, en este caso es una mesa que está en Florencia, que se llama la Mesa de los Signos Zodiacales, por los distintos signos que aparecen en el friso que enmarca la mesa. De nuevo, como les digo, grandes superficies geométricas de una elegancia espléndida y de una calidad extrema, porque conseguir piedras de esta calidad y de este tamaño era francamente complicado, además de carísimo. Otro ejemplo de este tipo de producciones, en este caso la denominada Mesa de Florita de la Villa Medici en Roma, posiblemente obra de Giovanni Antonio Dosio. También ya vemos cómo aquí empieza a haber una evolución. Seguimos teniendo esos motivos de pelta, una gran piedra central, pero aquí ya empiezan a aparecer motivos florales. La decoración se empieza a complicar porque en esta época, finales del siglo XVI, el opificio de Florencia ya está empezando a trabajar. Florencia se va a caracterizar, como vamos a ver más adelante, por la incorporación de elementos vegetales, florales, animales. La decoración se hace más complicada, se pierde esa pureza, y como Florencia está consiguiendo la hegemonía, Roma va a cambiar su forma de trabajar, los artistas romanos van a cambiar sus formas de trabajar, y con estos tableros todavía no sabemos si se han hecho en Roma o en Florencia. Lo más seguro es que se hicieran en Roma, pero insisto, no tenemos la constancia, los archivos florentinos no están, por lo tanto deducimos que son obras en Roma, y este tablero que les muestro pertenecía posiblemente al cardenal Richelieu, o sea que así vemos cómo a Roma llegaban clientes de todas las nacionalidades y los principales señores europeos se querían hacer con este tipo de piezas. Como les decía, y aquí les muestro varios ejemplos de la mesa que estamos estudiando, el tablero de Rodrigo Calderón, por influencia de lo que sucede en Florencia, las decoraciones se hacen más complicadas, llegando a un horror vacui, es decir, el tablero está completamente cubierto de motivos decorativos, aparecen elementos no geométricos, flores,
ramas e incluso escudos, motivos de panoplias y, como veremos, cañones, escenas casi militares. Dentro de estas piezas ya del final de las producciones romanas se conservan en el Museo de Arte Antigua de Lisboa. Como vemos, los perfiles siguen siendo blancos, siguen habiendo motivos geométricos de gran pureza, pero mezclados con escudos, flechas, carcajes, todo tipo de panoplia, aparecen flores. Aquí les muestro un tablero también del Museo Nacional de Artes Decorativas, donde ya directamente vemos una armadura. Y, por último, el tablero que es objeto de esta conferencia, el de don Rodrigo Calderón, que directamente ya aparecen 4 figuras humanas, representaciones de turcos. Como les digo, todo esto es por influencia de ese gran taller de Florencia, l'Opificio delle Pietre Dure, fundado en 1588. Aquí les muestro el Panteón de los Medici en San Lorenzo, que fue desde luego una de las obras estrella, y algunos ejemplos de cómo inicialmente Florencia copiaba a Roma con esas formas simples, pero según van pasando los años, Florencia define su estilo. Es muy característica la aparición de estos loros, también por una cuestión. Estas mesas muchas veces eran los regalos que hacían los embajadores, y los embajadores, al igual que los loros, se limitaban a repetir las palabras de su señor, o sea que las decoraciones en este caso no son casuales. Simplemente tampoco se trata de ser sistemático, definir para cuando ustedes visiten en el Museo del Prado o en otros museos, vean este tipo de piezas, puedan identificarlas. Las piezas del Opificio delle Pietre Dure de Florencia generalmente presentan el uso de las piedras duras. No hay esos collares que rodean el centro. Hay esa abundancia de panoplias, de aves, de motivos vegetales. Y también, por supuesto, incluye los motivos heráldicos. Aquí tenemos otra de las mesas que formaban parte de la colección real española. O otro de esos ejemplos de loros, regalos. Sabemos que el nuncio máximo, es decir, el embajador del Papa, se lo regaló a Felipe IV, haciendo hincapié en esa función de regalo diplomático. Como ven, los ejemplos son infinitos y, además, no solamente estas manufacturas se pusieron en marcha en Italia. Luis XIV creó el taller de gobelinos, como después hará Carlos III. Es decir, los grandes señores necesitan excelentes talleres para crear piezas magníficas para decorar sus palacios. Aquí les he puesto un tapiz en donde se recoge todo lo que se hacía en gobelinos. Aquí tenemos a Luis XIV que visita el taller, un taller donde se hacen tableros de piedras duras, objetos de plata, tapices y todo tipo de piezas. Aquí les muestro un ejemplo de este tipo de producciones. Esto ya estamos en el siglo XVII. Las influencias Roma, Florencia son ya más complicadas. Pero, como les digo, todos los grandes señores querían tener un taller para producir este tipo de objetos tan valiosos, tan elegantes, porque el rey tenía que decorar sus palacios con la magnificencia requerida, y estas piezas, desde luego, tenían un significado muy, muy importante. Aquí les muestro un tablero de piedras duras realizado en las manufacturas que nuestro Carlos III, que antes fue Carlos VII en Nápoles, hizo en Nápoles. Pero cuando Carlos III viene a España, se trae a esos artífices y en el Buen Retiro monta un taller de porcelana, que es el más famoso, pero además marfiles y piedras duras, y crea estas mesas espléndidas que se conservan también en el Museo del Prado, ya con otro tipo de escenas, otro tipo de gustos y otro tipo de materiales. Pero ya hemos visto cómo fue un gusto que se mantuvo durante toda la Edad Moderna. De hecho, solamente tenemos que pensar que cuando España entró en la Unión Europea, la firma del tratado se produjo en el Palacio Real, en el Salón de Columnas, sobre una mesa espléndida de piedras duras. O sea que verdaderamente hay cosas que nunca pierden su valor y solamente tenemos que hacer un poquito de memoria para darnos cuenta de ello. Volviendo a las producciones de Roma de la segunda mitad del siglo XVI, como les decía, los materiales se hallaban en Roma. Aquí les muestro una vista de las termas de Caracalla, donde ahora mismo solamente quedan los muros de ladrillo, porque todos los mármoles y los materiales espléndidos que los recubrían fueron arrancados, sus esculturas fueron transportadas para decorar los palacios. Como les decía antes, los nombres de este tipo de materiales
muchas veces se deben o a su aspecto, a cosas que recuerden, como la alabastro a pecorelle, o, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la brecha quintilina, que era muy común, era muy valiosa, pero era una de las piedras favoritas para la construcción de estos tableros. Debe su nombre a que fue descubierta en la vila de Quintilio en Tívoli, en 1565. También eso nos permite tener una fecha para datar a posteriori la producción de esos tableros. O, por ejemplo, la brecha de Setebasi debe su nombre, aquí les muestro un fragmento, a que fue localizada en la vila de Septimio Baso, en la Vía Tuscolana, en Roma. ¿Cómo se hacían estas mesas? Pues lo primero, una vez que estaban a disposición los materiales, generalmente un arquitecto hacía un dibujo. Aquí les muestro algunos dibujos que se conservan en la Biblioteca Nacional. Se hacía un dibujo, después se seleccionaban los materiales. Aquí tenemos una comparativa de lo que podía ser el dibujo. Como ven, siempre están partidos, porque siempre el arquitecto da varias opciones, luego el comitente elige. Tenemos los materiales. Aquí les muestro, es una imagen de los almacenes del Opificio de Piedras Duras de Florencia, porque allí todavía, como les decía antes, se construyen tableros y sobre todo se restauran. Es un taller especializado, uno de los mejores del mundo, y los materiales se almacenan así. Entonces, una vez que se han elegido los materiales con los que se va a hacer la mesa, se elige la zona más adecuada por el colorido, el veteado, y se talla. Como les decía antes, en Roma hay un gusto por el uso de mármoles y alabastros que tienen una mayor facilidad para trabajarlos por su menor dureza. Cuando en Roma también a veces se utilizan piedras duras, se utiliza lapislázuli. Las piedras duras son más difíciles de trabajar por su mayor dureza, y lo que hay que hacer, aquí tienen varias imágenes del Opificio de Pietre Dure con una sierra montada sobre un arco de madera. Se aplica una mezcla de agua y con lo que se afilan los cuchillos. Un segundo. Esmeril, gracias. Se aplica una mezcla de agua y polvo de esmeril y con mucho cuidado. Aquí tienen una macro de cómo con esta sierra se va con mucho cuidado tallando la pieza. Después la pieza se retoca, se eliminan las esquinas, se retoca con una lima, y ya en este caso les muestro una composición moderna, pero la técnica era más o menos la misma en el siglo XVI. Y después, cuando ya se tienen todos los fragmentos cortados, se unen con un adhesivo sobre lastras de pizarra. Por eso estas mesas son tan pesadas. La mesa de Rodrigo Calderón tiene un peso aproximado de 700 kilos. Algunas de las de artes decorativas tienen un peso de 300 kilos, y de hecho he dado problemas en el edificio para ver dónde se podía poner sin que el forjado cediera. O sea que verdaderamente son tableros muy pesados. Eso hacía que las patas, que generalmente eran de madera, hubiera que cambiarlas cada 50 años, salvo que fueran patas realizadas en piedra. Y en el caso de la de Rodrigo Calderón, no conservamos sus patas. Como les digo, son excepcionales aquellas que han conservado sus patas originales, y en este caso en el Museo del Prado lucen sobre unos leones, que son los que Velázquez trajo de Italia en su segundo viaje para decorar el Alcázar, aunque de esos hablaremos luego. Como les decía, el tablero de Rodrigo Calderón es una pieza espléndida por sus dimensiones, por la riqueza de sus materiales y también por la historia que tiene detrás. Tenemos el tablero está el tablero tiene un gran óvalo de alabastro a tartaruga, porque recuerda el caparazón de una tortuga. Tiene varios collares, que lo rodean sobre un fondo negro de paragone, y ya tiene esas características que lo identifican como una pieza del final de las producciones romanas. Estamos hablando de una producción de comienzos del siglo XVII. Todavía tenemos grandes superficies geométricas combinadas con motivos de cañones, lanzas, flechas, armaduras e incluso unos turcos. Inicialmente se pensaba que esta mesa conmemoraba la batalla de Lepanto, pero eso es simplemente un mito, no tiene nada que ver.
Las representaciones de turcos vencidos son comunes en esta época, aparecen en otro tipo de soportes y forman parte de este gusto por los elementos militares y también de la antigüedad. Como les digo, vamos al revés. Es un espléndido muestrario de mármoles antiguos, con esa placa de alabastro a tartaruga, alabastro cotoñino que podemos ver, yalo antico, rosso antico, verde, semesanto, bianco y nero antico verdaderamente, y con algunos elementos también de lapislázuli, pero siempre usados un poco a modo de joya, es decir, la presencia de lapislázuli es puntual, es para enriquecer, pero en ningún caso es mayoritaria, como sucederá en las obras florentinas. También tenemos ejemplos de brocatelo, de mármol africano, y como les decía, esta mesa tenemos que datarla por cuestiones estilísticas, por esa horror vacui, ese gusto por las panoplias, los elementos militares, los cañones, y podemos datarla junto a otras piezas, el tablero del Museo de Arte Antiga que les mostraba al inicio, el tablero del Museo Nacional de Artes Decorativas y por último este de Don Rodrigo Calderón, 3 espléndidos ejemplos de esas últimas producciones de los talleres romanos. Sabemos que esta pieza, este tablero espléndido, perteneció a don Rodrigo Calderón. Don Rodrigo Calderón fue un valido de Felipe III. En esa época decir un valido era decir su primer ministro. De hecho, Rodrigo Calderón va a suceder al duque de Lerma y sabemos que fue un hombre que, como hombre de estado de su época, atesoró una colección de obras de arte espléndida, no solamente por gusto, que probablemente lo tenía y muy bueno, sino también por una cuestión de representación. Insisto, en esa época un noble tenía que demostrar una magnificencia, sus palacios, sus sepulcros, la decoración de sus estancias tenía que tener una riqueza que verdaderamente indicara a la persona que le estaba visitando cuál era la condición social de esta persona, y una forma espléndida de conseguirlo era tener este tipo de piezas, los tableros de piedras duras que solamente estaban al alcance de los reyes, de los papas, de los cardenales o de personajes con una importancia en la corte verdaderamente increíble. Aquí les muestro otro tablero, en este caso florentino, que sabemos que perteneció a la colección de don Rodrigo Calderón. Y aquí les muestro, para que le pongan cara, un retrato magnífico en la colección de la Reina de Inglaterra, un retrato ecuestre. Tenemos que pensar que en esta época el retrato ecuestre es un símbolo de gobierno. El rey se representa a caballo, porque igual que sabe controlar al caballo, sabe llevar el poder, y solamente se pueden retratar a caballo los grandes generales, insisto, los grandes ministros. O sea que en la posesión de este tipo de obras, tableros de piedras duras, retratos realizados por pintores de la talla de Rubens y de esta tipología, solamente estaban al alcance de muy, muy pocas personas con un estatus en la corte verdaderamente privilegiado. ¿Cómo llegó el tablero de...? Bueno, también les muestro, esta es una escultura, un retrato de Rodrigo Calderón, encargado en Génova para su sepulcro en la iglesia de Portacelli en Valladolid. O sea que verdaderamente, tanto en su palacio, en su residencia, como en su última morada, los ejemplos que nos indican el estatus de Rodrigo Calderón, desde luego, son muy claros y muy contundentes. Pero Rodrigo Calderón acabó muy mal, porque cuando muere Felipe III y sube al poder Felipe IV y su nuevo valido, el conde duque de Olivares, el conde duque de Olivares decide que para dar un ejemplo contundente de la época de corrupción que el duque de Lerma ya se había vivido, y bueno, esto viene muy al pelo con la situación de nuestros días. En los últimos años del reinado de Felipe III, verdaderamente el duque de Lerma acumuló un poder enorme. Eso significaba beneficiarse, gracias a su poder, de una serie de cargos, cargos que llevaban aparejados unas sumas de dinero increíbles, y Rodrigo Calderón seguía haciendo lo mismo. El conde duque de Olivares decidió dar un ejemplo del cambio de gobierno, que se iba a caracterizar por acabar con esos dispendios y con esa corrupción, y don Rodrigo Calderón fue ahorcado en la Plaza Mayor de Madrid. De hecho, ese refrán de tienes más orgullo que don Rodrigo en la horca viene de aquí. Aquí tenemos un dibujo
de estos últimos momentos de don Rodrigo Calderón. Verdaderamente esto en Madrid fue una noticia bomba, como el primer ministro del rey al final moría ahorcado, que era una muerte bastante vil para un miembro de la nobleza que había acaparado tantísimo poder. Cuando don Rodrigo muere, sus bienes se saldan en almoneda para saldar todas esas deudas y todo ese dinero que se había esquilmado de la hacienda pública, pero la corona se reserva una serie de piezas, entre ellas este tablero que estamos viendo, para intentar cubrir esos gastos que Rodrigo Calderón había generado. Sabemos que el tablero de piedras duras, don Rodrigo Calderón probablemente él lo perdió igual que lo ganó, es decir, probablemente entre 1606 y 1607, cuando algunos de los partidarios del duque de Lerma fueron arrestados y se les privó de sus bienes, entre ellos el secretario del Consejo de Portugal, don Pedro Álvarez Pereira, Rodrigo Calderón se hizo con sus bienes y muy posiblemente este consejero de Portugal, que tenía un hermano cardenal en Roma, era el propietario de esta obra, porque, insisto, no se podían conseguir de otra manera. En España en ese momento no había talleres y lo más viable es que esta fuera la conexión por la que Rodrigo Calderón consiguió ese tablero que, insisto, a su muerte, mejor dicho, a su ejecución, la corona tomó para la colección real. Sabemos que se colocó en el Alcázar, tenemos una descripción de 1636, se habla de este tablero como otro bufete de mármol campo negro 9 pies de largo, es decir, los 252 centímetros que tiene actualmente, y en él diferentes brutescos y despojos de guerra de diferentes colores y con pedestales de mármol que parece ágata y que se trajo de la almoneda de don Rodrigo Calderón. Sabemos, como les digo, que se colocó en el Alcázar de Madrid, donde hoy está el Palacio Real, y tras el incendio del Alcázar, en 1734 pasó al Buen Retiro, posteriormente con la creación del Museo del Prado en 1819, el tablero de piedras duras ingresó en el Museo del Prado y sabemos que hacia 1857 se decidió colocarlo sobre el soporte que tiene ahora. Estos leones, realizados en Italia por Bonacelli, encargados por Velázquez para la decoración del Alcázar. Y aquí tenemos una imagen de Carreño de Miranda, es un retrato de Carlos II, que se apoya su mano en uno de esos bufetes con esos mismos leones que decoraban el Salón de los Espejos del Alcázar, una de las salas más ricas y más lujosas del edificio. Por lo tanto, en 1857, en el Museo del Prado, se ponen de nuevo en común este tablero magnífico italiano de comienzos del siglo XVII, uno de los pocos ejemplos que se conservan de esas últimas producciones romanas, con otra obra de arte también italiana espléndida de mediados del XVII, hecha para la Casa Real. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Creo que ha sido una conferencia que nos ha encantado a todos y sobre todo nos ha dejado con la necesidad imperiosa de ir al Prado, pero inmediatamente a ver estas magníficas obras que creo que merecen la pena y están también muy relacionadas con nuestras piedras preciosas. Ahora, pues únicamente, si quieren, como hay tiempo suficiente, alguna pregunta. Aprovechen la ocasión porque, bueno, Mercedes no está todos los días aquí y creo que el tema merece la pena. Se supone que esta obra, las otras normas, una de Lisboa y otra que se encuentra aquí en Madrid, serán de los mismos artesanos, ¿no? Exactamente, se piensa, pero insisto, son comparaciones estilísticas y de materiales, que tanto la del Museo de Arte Antigua de Lisboa como la del Museo Nacional de Artes Decorativas tienen pequeñas diferencias, pero por unas, aquí están. Solamente la parte de los personajes humanos. La parte de los turcos, claro.
Las modificaciones dependían del comitente, es decir, como hemos mostrado antes, se hacían unos dibujos y uno podía ir al taller y decir, pues yo la quiero con turcos, yo la quiero sin turcos, yo la quiero con un fondo, como tenemos aquí la de arte antigua, solamente de flores, pues yo es que la quiero con una armadura. O sea que el gusto de unas cosas u otras dependía del comitente, pero por las dimensiones, por los materiales y por la semejanza de motivos decorativos, creemos que fueron realizadas en Roma hacia, insisto, a comienzos del siglo XVII. Lo que pasa es que todavía son muchos las cosas que nos faltan por saber y, por desgracia, el problema es ese, la falta de información de esos talleres en Roma. Por ejemplo, rastrear este tipo de piezas en España, los principales nobles de la Edad Moderna sabemos que tenían tableros de piedras duras. Todos los nobles que en el siglo XVI y XVII se van a Italia, todos se vuelven con tableros de piedras duras. Algunos se han conservado, vamos, les llamamos tableros de piedras duras, aunque estos romanos deberían de ser tableros de piedras blandas o de pietre tenere. Lo que pasa es que eso nos chirría y se nos hace raro. El problema es que cuando llegan aquí, solamente podemos rastrear si se les han cambiado las patas, si han sufrido alguna restauración o remodelación. Si van ustedes al Prado, verán que algunos de los tableros están un poco deteriorados. Eso fue por el incendio del Alcázar, que debido a las temperaturas del incendio algunas de las piedras saltaron, se han ido restaurando. También las restauraciones se hacen de tal manera que se vea cuál es la parte restaurada y cuál es la parte original. Eso ya son criterios modernos. Pero verdaderamente es muy difícil en Roma rastrear este tipo de producciones, mientras que en Florencia, insisto, tenemos el nombre, el apellido, la cuenta y a veces hasta el dibujo, o sea que es complicado. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues agradecerles nuevamente su asistencia. Espero que nos sigan honrando con su presencia en el próximo curso, que, como he dicho antes y recuerdo, será para el mes de octubre, se anunciará oportunamente y, como siempre, las conferencias creo que serán del interés de todos. Muchísimas gracias y hasta el próximo año. Que pasen un buen verano. Muchas gracias. Gracias.